Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa mañana. Un poco de frío que el Señor nos regala, pero bueno, damos gracias a Dios por el frío, por el viento, por el calor, por la lluvia, por todas y cada una de las estaciones que el Señor nos permite vivir. Sé que es de beneficio para todas las cosas que el Señor nos ofrece. En este día queremos bendecirles, queremos saludarles, queremos decirles que les amamos con todo nuestro corazón. Y gracias por estar allí en sintonía, conectados, queriendo recibir una vez más palabra del cielo, de lo alto, palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de poder transmitir este mensaje y poder llegar a su casa, a su hogar, a su familia, poder llevar un mensaje de esperanza, de fe, poder llevar un mensaje que nos lleve a creer constantemente que el Señor está con cada uno de nosotros y como dice su palabra, pues siempre ha querido guardarnos y protegernos, no solamente de los peligros del mundo, no solamente de ese tipo de persecución, no solamente de la muerte, de la enfermedad o de la escasez, sino también poder ver que aún en todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, poder estar allí constantes, firmes, creciendo, perseverando, creyendo en el Señor. Por eso hoy nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primero para adorarle con todo nuestro corazón, porque tenemos hambre y sed del Señor y porque de esta manera podemos nosotros escuchar su palabra, poder creer en su mensaje y poder recibir lo que el Señor ha preparado para cada una de nuestras vidas. En este día, a todas y cada una de las personas que se están conectando, les invitamos a que compartan con todos sus contactos este mensaje, esta transmisión, y que podamos llegar a otras personas que también lo necesitan y lo requieren. Mientras que usted realiza esta operación, le voy a invitar a que también dispongamos nuestros corazones para estar orando por el Rey de Gloria, por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, y así poder recibir lo que específicamente el Señor tiene para nosotros y podamos estar atentos ante lo que el Señor nos muestra para no caer en el error, para discernir también los espíritus, para poder ver qué es lo que precisamente aún el enemigo está provocando y causando para debilitar la iglesia. Por eso hoy le invito a que usted y yo oremos en esta hora y le pidamos al Señor que nos revele las Escrituras, nos las abra una vez más y que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das. Hoy estamos aquí reunidos delante de tu presencia porque anhelamos de tu Espíritu, porque deseamos más de ti, porque necesitamos, amado Rey, Señor, que cada día, Señor, tu gran amor, Señor, sea en nuestras vidas, que seamos ese depósito, como lo dice tu palabra, amado Rey, Señor, allí cuando Pablo lo expresa a Timoteo, Señor, y podamos recibir, Señor, más y más de tu presencia, ser llenos cada día, cada mañana, recibiendo más y más de ti. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas nuestra guía, Señor. Si hemos estado cegados, si hemos estado sordos, si hemos estado, Señor, débiles, amado Rey, por causa, Señor, de aún el tema que vamos a tratar en el día de hoy, te pedimos, Señor, que hable, Señor,
directamente a nuestro corazón, Señor, y nos ayudes a comprender aún cosas, Señor, que pasan. Padre, yo te ruego y te pido, Señor, que tu poder hoy sea obrando, Señor, a favor de tu pueblo, de tu iglesia, y que podamos recibir, amado Rey, Señor, ese mensaje, Señor, que sé que nos ayudará, Señor, a cuidarnos, Señor, aún de muchas personas, Señor, que quieren causarnos daño. Hoy te bendecimos, Padre, hoy te damos gloria y honra, hoy te damos alabanzas y adoración, y te damos a ti gratitud por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Te alabamos, papá, y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, mis amados, en este día bendecirles, saludarles, anhelando que la presencia de Dios sea hoy sobre cada uno de nosotros, guiándonos y ayudándonos en todas las actividades que quizás tenemos que realizar, y que sea el Señor guardándonos de cualquier tipo de asuntos o de mal. Amén. Les invitamos a todos los que se acabaron de conectar, que compartan este mensaje con todos sus contactos, y así poder llegar a más y más personas. Hágalo a través de las redes sociales, hágalo a través de su WhatsApp, y así poder llegar a muchos más personas que necesitan escuchar de su palabra. Bueno, como lo hemos titulado, cuídense de la levadura. Este es un tema que quizás en varias ocasiones se ha dejado por fuera. Este ha sido un tema en donde no le hemos prestado quizás el mayor interés, y es un tema que en realidad nos compete a nosotros como iglesia o como seres espirituales, para cuidarnos de cualquier tipo de asuntos que en realidad quiera leudar, en este caso, el Evangelio, las palabras del Señor Jesucristo, y aún lo que nosotros hemos querido transmitir, tratando de llevar una sana doctrina a su espíritu, a su vida, al tratar de darle una comprensión y al tener un conocimiento sano en donde podamos con libertad hablar lo que precisamente el Señor nos dejó escrito, sin aumentarle, sin quitarle, sino que de una manera específica nosotros los creyentes podamos tomar la palabra del Señor, darle la interpretación correcta, y que de esta manera no haya nada ni nadie que pueda provocar en nuestro espíritu una desviación, o en nuestra doctrina una desviación que en realidad sea contraria a lo que el Señor ha dicho. La palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, desde el versículo 5 al 12, nos habla de la levadura de los fariseos. Y habla de una doctrina que quizás se ha levantado en aquellos tiempos para enfocarse precisamente en sus costumbres y en sus conocimientos, pero aún así no dándole una buena interpretación en cuanto tiene que ver hacia su corazón. La palabra del Señor nos lleva o nos dice lo siguiente, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían maravillado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Impresionante
poder encontrar cualquier cantidad de doctrinas que hoy podemos encontrar a través de diferentes tipos de religiones. Quizás el Señor estaba allí, viéndolo en el contexto histórico, tratando de enseñarle a sus discípulos que tienen que estar muy pendientes y tienen que tener mucho cuidado con las doctrinas que se estaban levantando en aquellos tiempos. Ahora, eso en ese lugar específico, si nosotros lo vemos para nuestros tiempos, aún inclusive a nivel mundial, cuánto tipo de doctrinas se ha levantado y cuántas doctrinas van de acuerdo a lo que el Señor trató de especificarnos a través de la Escritura. Quizás muchos de nosotros no estamos tan interesados en este asunto. Y como dice el apóstol Pablo, cualquier tipo de doctrina que va por aquí y para allá como el viento, quizás ha tendido a engañarnos. Hemos creído en un Dios, pero lo hemos creído como fulanito de tal lo dice, como la religión lo dice, como esta doctrina lo dice, pero en realidad quizás no le hemos dado el enfoque y la interpretación correcta a lo que el Señor le quiso decir. Ahora, los discípulos estaban aquí tratando de analizar el por qué el Señor les estaba diciendo estas cosas. Y ellos pensaron que como salían de casa, salían a evangelizar, salían a enseñar la palabra, salían aún inclusive el Señor a realizar toda buena obra, ¿verdad? Nos damos cuenta que ellos dejaron el pan en casa, se les había olvidado y quizás la preocupación que ellos tenían en ese momento los llevó a enfocarse en algo específico y al pensar de esta forma quizás no lograron interpretar la palabra. Yo no sé si a usted le ha sucedido esto, quiero aclarárselo y quiero que me entienda por favor, porque yo sé que las muchas preocupaciones en las que muchos de nosotros nos encontramos nos ha desviado de poder comprender la palabra de Dios de una manera correcta. Por ejemplo, muchos predican de la esperanza y predican de la esperanza en donde van a poder ver aún los milagros que necesitan. Muchos predican de que confíen, muchos predican de promesas, las promesas que Dios traerá a su vida. ¿Qué es lo que el Señor te ha prometido? Te ha prometido salud, te ha prometido riquezas, te ha prometido esta cosa, te ha prometido esta otra, pero hemos desvirtuado la misma Escritura. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado quizás en la susceptibilidad que hay en el ser humano y cuando hay una necesidad en el corazón, entonces yo predico conforme a esa necesidad. Entonces, si esta persona necesita un milagro de sanidad, entonces prediquemos de ese milagro de sanidad o miremos lo que el Señor dice a través de esos milagros de sanidad. Y yo quiero ese milagro de sanidad y entonces preciso si yo estoy leyendo la palabra y el Señor ha sanado a algunos, entonces tendemos a pensar que la promesa es que Dios me va a sanar. Y quizás no estoy diciendo que Dios no tenga el poder para hacerlo. Dios tiene poder para hacerlo, pero a veces malinterpretamos la palabra del Señor porque en la Escritura no en todo lugar promesa significa lo mismo. Por ejemplo, la promesa que nosotros esperamos es su venida, es la salvación que Él nos ofrece. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza no es que mañana podré ver ese milagro, la esperanza es que el Señor vendrá. Esa es mi esperanza, eso es lo que yo guardo y eso es lo que yo cuido. Pero muchos nos hemos, al preocuparnos por nuestra situación, al ver la palabra de una manera totalmente diferente. Hemos leído la Escritura y la hemos interpretado a nuestra manera. No hemos sido ese tipo de personas que constantemente están allí trabajando para estudiar la Escritura. Entonces, cuando el Señor habla de aquella levadura, si nosotros miramos lo que significa esto, por ejemplo, vemos el pan con levadura, nos damos cuenta que la levadura eleva el pan y muestra un cierto tipo de apariencia, ¿verdad? Entonces usted puede ver un pan grande, usted puede ver un pan fresco, rico,
rico, calientico, delicioso, pero cuando usted le pega el primer mordisco, usted se va a dar cuenta que a veces por dentro es puro vacío. No hay casi pan, hay un poquitico de masa, pero lo que provocó esta elevación fue prácticamente la levadura. Y así sucedía con los fariseos y así sucedía con los escribas y con esa doctrina que ellos estaban llevando. Esa doctrina muestra prácticamente cierto tipo de apariencias. Era lo que pasaba en aquellos lugares. Se vestían muy bien, se sentaban en las primeras sillas, daban gritos en las esquinas, oraban y se mostraban como los intérpretes de la palabra, los que transcribían la palabra y todo este tipo de asuntos como lo más importante. Pero ¿qué pasaba? Que por dentro estaban totalmente vacíos. Por dentro estaban vacíos. Y podemos ver que estos hombres no podían transmitir algo espiritual. Esta doctrina, el evangelista Lucas nos muestra en el capítulo 12, en el versículo 1, que esta doctrina era una doctrina llena de hipocresía. Así lo transcribió Lucas y nos muestra de una manera más profunda que los fariseos y los escribas, la doctrina que ellos llevaban era una doctrina hipócrita. Y esto los llevaba a estar cada día más y más preocupados por tener una apariencia externa, mas no precisamente por su corazón. A ellos no les importaba su corazón, a ellos no les importaba realmente poder hacer una buena obra, una buena labor, preocuparse por la vida espiritual de las personas. No, ellos no se preocupaban por nada de esto, ellos se preocupaban más por mostrarse así hacia afuera. Uno de los pastores para estos tiempos, John MacArthur, la llama la doctrina pragmática, que se dio lugar prácticamente a la hipocresía. El ser pragmáticos, esto fue una doctrina que de todas maneras nace no hace mucho de tiempo. Yo creo que más o menos un promedio entre el siglo XIX empieza a nacer este tipo de doctrina, pero era algo que ya existía en el corazón de los fariseos y de los escribas. Esta doctrina o el ser pragmáticos tiene que ver con las personas que están juzgando la verdad de la religión por sus experiencias, es decir, si el asunto funciona y te da beneficios, entonces esto es verdad. ¿Me hago entender? Un ejemplo, usted llega por primera vez a la iglesia, allí en la iglesia recibió un milagro. Como recibió un milagro, entonces usted dice, esta doctrina es real, esta doctrina es verdad. Usted llega por primera vez a la iglesia y llegó a la iglesia y resulta que del cielo o del techo cayó oro. Usted dice que esa doctrina es verdad, porque es lo que realmente yo estoy necesitando, más no lo que el Señor ha querido transmitir. Si quizás usted llega a esa iglesia y no recibe el milagro que necesita, quizás usted dice, esta doctrina no es real, entonces yo me devuelvo, yo me voy para mi casa, yo no voy a creer en este tipo de asuntos y así. Y así nos la pasamos cada uno de nosotros, que hacemos parte de diferentes denominaciones y de diferentes religiones, aún sin comprender el concepto directo de la palabra del Señor. Y ahí es donde muchos hemos caído precisamente en el error. Ahí es donde muchos hemos caído en la mentira del diablo y de Satanás. Cuando la palabra de Dios me indica, por ejemplo, en Jeremías, vamos a analizarlo un poco. Jeremías, capítulo 44, versículos 17 y 18, la palabra del Señor me muestra lo siguiente. Dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca,
para ofrecer incienso, a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada de hambre somos consumidos. Y vemos lo que sucedía con el pueblo de Israel. Hombres que quizás dejaron de hacer la voluntad del Señor, de cumplir con todo tipo de ceremonias y de fiestas, de sacrificios que el Señor les había demandado, y se preocuparon más por llevar, en este caso, incienso, dice la palabra, a la reina del cielo. Empezaron a adorarla, empezaron a glorificarla, empezaron a hacer cierto tipo de cosas, y de esta manera ellos dicen, y como no nos faltó absolutamente nada, y como tuvimos cantidad de pan, y como hubo alimento, pues no vimos ningún mal. Al contrario, todo esto está muy bien, todo esto está bueno, porque cuando dejamos de hacerlo, pues viene preocupación a nuestras vidas, pues viene escasez y pues vienen muchísimos problemas. Y hoy en día la humanidad se ha preocupado más por buscar todas estas cosas. Hay gente que no le importa, en este caso, si tiene que llegar inclusive hasta la brujería, hasta la hechicería. No le importa si tienen que subir de rodillas realizando cualquier tipo de sacrificios a alguna imagen. No les importa cumplir con ciertos tipos de votos o de pactos que se hacen para que se realice ese milagro. Y como a veces ven respuesta y no lo ven nada de malo, pues entonces dicen, así se debe de realizar, así se deben de llevar las cosas. No como ese otro Dios que nos exige un cambio, una transformación, y que nos está pidiendo constantemente que nosotros seamos personas que tengan que preocuparse por su vida interior. No, ellos no les importaba nada de esto. Entonces, si comparamos a Jeremías y comparamos a este pueblo, al pueblo de Israel, vemos que el hombre de fe, el verdadero cristiano, el que se preocupa por la palabra del Señor, examina todas las cosas y juzga todo conforme a lo revelado por la palabra del Señor, no por lo que quiere escuchar, no por lo que necesita, no por buscar a un Dios para que constantemente le esté dando, sino porque todo lo examina conforme a la palabra del Señor. Ahora, los pragmáticos lo interpretan por lo que Dios hace en sus obras. Es decir, ellos dicen que si tienen buenas experiencias, que si el Señor, que si tienen buenas experiencias, el Señor está con ellos, que si prosperan, que si tienen grandes congregaciones, que si progresan socialmente, que si logran desarrollar actividades que mantengan a los fieles contentos, que es porque realmente Dios está con ellos. Eso es lo que dicen los pragmáticos. Si yo veo un milagro, si he prosperado, si he sanado, si he restaurado mi vida, si por aquí, si por allá, entonces Dios está conmigo. Pero si me sucede algo malo, algo incorrecto, si viene la escasez, si viene muerte, si viene aflicción, si viene enfermedad, entonces ese Dios no está conmigo. ¿Me hago comprender? Y usted sabe que hablando de la justicia, Dios obra conforme a nuestra forma de llevar la palabra del Señor. Y hoy en día hay miles y miles de personas en diferentes lugares donde el verdadero evangelio está leudado.
ha pasado exactamente lo mismo. Hemos tomado la palabra del Señor y hemos transmitido un mensaje en donde muchos han sido engañados por la palabra del Señor. No porque el Señor quiera engañarlos, sino que toman la palabra del Señor y engañan a muchos y han leudado el Evangelio. Han dañado la palabra del Señor. Quizás aparentemente se ve muy bueno, se ve delicioso quizás, pero por dentro está todo vacío. No se han preocupado por los corazones, no se ha preocupado por las vidas. Yo salí de una congregación en donde había multitud de personas y quizás cuando entrábamos allí era más la emoción que provocaba en nuestras vidas que realmente la preocupación por una palabra verdadera. Allí cuando se daba una palabra, todo el mundo brincaba, saltaba, extendía las manos y tomaba esa palabra es para mí, la recibo en el nombre de Jesús y hecho está. Y hacíamos declaraciones constantemente y de esta manera. Yo le doy gracias a Dios porque me di cuenta después de mucho tiempo que el evangelio de este lugar estaba leudado, que la doctrina la habían cambiado, que no es lo que precisamente el Señor siempre nos ha querido mostrar. Y hemos creído supuestamente en un Dios que constantemente está allí tratando de solucionar tu problema. El único problema que el Señor está tratando de solucionar con la humanidad es que se arrepientan y se vuelvan a Él y ellos puedan alcanzar salvación. Ya en este caminar, al saber que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, Él verá cómo actúa a nuestro favor. Pero mi preocupación constantemente es que no sea leudado el Evangelio. ¿Ok? Entonces, por eso vemos que muchas personas, miles y miles de personas, aún dentro de las congregaciones, se han desviado del propósito del Señor. Muchos están perdiendo su tiempo y sobre todo su vida espiritual no está siendo fomentada precisamente en lo que el Señor nos ha enseñado. Yo voy a decir algo y así ha pasado últimamente aún inclusive con nuestra congregación. Es triste a veces tener que decirlo de esta forma y no porque sea nuestra congregación, sino porque muchas personas de las que están allí han sido engañadas y manipuladas por otras personas. Lo hemos escuchado, muchos han venido a decirnos: pastor, está sucediendo esto, nos han estado llamando y han leudado, digámoslo así, la verdad. No le importa pasar por encima de la verdad. Y han estado diciendo que nosotros no vamos a volver a abrir la iglesia, que la iglesia se cerró por completo, que nosotros no vamos a volver a abrir, que eso es mentira, de que vamos a abrir, de que, bueno, un montón de cosas que probablemente los que nos puedan estar escuchando se han dado cuenta de que esto es verdad. Y allí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque piensan que es verdad. ¿Y sabe qué han causado con todo esto? Que se los han llevado para otras iglesias. Se los han llevado para otras congregaciones y la gente ha creído a una mentira que quizás no es verdad. Siempre nos hemos preocupado por la iglesia, no solamente porque guarden su corazón ante cualquier tipo de doctrina falsa, sino también para que nos podamos resguardar de este virus que hoy en día está rondando bastante fuerte por todo lugar. Podamos cuidarnos un poco de tiempo más mientras hay una solución. Quizás ya hay una medio solución, porque la solución por completa la tiene Cristo, pero
Quizás llegó el momento de volver a abrir la congregación, de empezar a trabajar nuevamente y fuertemente. Pero lo que sí me da tristeza es que muchos, aún teniendo el conocimiento que tenemos, sabiendo lo que el Señor nos demanda, no nos hemos preocupado precisamente por los perdidos. Nos hemos preocupado por las personas que están en otras congregaciones. Y para colmo de males, con mentiras, con engaños. Pero la gente que escucha todo esto es muy presta a oír lo que de verdad no tiene que oír, a pensar lo que no tiene que pensar, a sentir lo que no tiene que sentir. Y esto los ha desviado a muchos y los ha confundido. Por eso el Señor les decía a sus discípulos: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los escribas. Hoy en día podemos darle miles y miles de nombres ante este tipo de doctrinas, porque siempre es el querer desviarnos de la verdad. Pues si usted se da cuenta, en Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 14, o más bien leámoslo, Éxodo, capítulo 12, versículo 14 y 15, la palabra del Señor nos indica ese tiempo de la Pascua, ¿no? Ese tiempo de poder compartir y de poder celebrar la fiesta del Señor. Y allí nos dice la palabra del Señor en el versículo 14 del capítulo 12 de Éxodo, dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Y aquí el Señor, aún desde el Éxodo, aún las ofrendas que se llevaban, en varias ocasiones el pan se llevaba sin levadura. Aquí se iba a realizar una fiesta solemne al Señor, y esto tenían que celebrarlo con pan sin levadura. Tenían que comer pan sin levadura. Y esto, aunque se manejaba de una manera literal, lo que el Señor nos quería mostrar, aún desde el libro de Éxodo, eran todas las cosas que iban a suceder después. Recuerde lo que dice la carta a los Hebreos, que todo el Antiguo Testamento y todo lo que ellos desarrollaban iba a ser una sombra de todas y cada una de las cosas que iban a suceder. No podían comer pan con levadura. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo vino a presentarse como el pan de vida. Y Él tenía que ser un pan sin levadura, sin hipocresía, sin mentira, sin engaño. Él tenía que ser un hombre, siendo Dios, iba a ser hombre para morir por cada uno de nosotros, y tenía que ser santo. No podía Jesucristo, al ser el pan de vida, estar totalmente contaminado. No podía. Él iba a morir por cada uno de nosotros, y Él iba a enseñarnos, o vino a enseñarnos, cómo nuestra vida espiritual debería de manejarse. Y aunque ya hablando a través de nuestro Señor Jesucristo, ya no se maneja de una manera literal, se maneja de una manera espiritual. ¿Recuerda lo que leímos en Mateo 16? El Señor le dice: ¿por qué ustedes están pensando que yo estoy preocupado porque no trajeron pan? ¿Acaso no se han dado cuenta que yo soy el proveedor, que hice milagros para los 5,000 personajes que habían allí, que hice milagros para los 4,000 que habían allí? ¿No multipliqué yo los panes? ¿No multipliqué yo los peces? ¿No les sobró cestas? ¿No les sobró alimento? Entiendan algo, no se preocupen por las cosas externas, preocúpense por lo que muchos están tratando de enseñar, que pueden confundirlos, que pueden engañarlos y pueden contaminar su vida, y pueden dejar de transmitir el verdadero evangelio, la sana doctrina.
puede haber un evangelio totalmente leudado, contaminado, dañado. Y cuando yo veo esto, yo digo, impresionante, porque de estas cosas debemos aprender cada uno de nosotros. En Primera de Corintios, miremos un poco porque como que no apunté el capítulo. Permítame un segundo, por favor. No apunté el capítulo. Bueno, pero allí, con todas estas cosas, hablando de la levadura, nos estamos dando cuenta que aún el apóstol Pablo, allí a la iglesia de Corinto, le está enseñando que de la misma manera no podemos nosotros, en este caso, permitir que cualquier viento de doctrina, que cualquier inmundicia que quiera venir a nuestras vidas termine por contaminar nuestros corazones, nuestras vidas. Allí la palabra del Señor es tan enfática o nos enfatiza bastante respecto a todo este tema, que el Señor nos está llevando a nosotros a ser personas que se cuidan de cualquier tipo de contaminación y que probablemente me puede apartar de la palabra del Señor. Y esto es algo muy delicado, porque muchas veces decimos saber, muchas veces decimos conocer, muchas veces decimos tener todas estas cosas claras, pero allí sucede algo en particular, y es que muchas personas, aunque digan conocer del Señor, tratan de desviar a muchos, y al desviar a muchos, esto provoca de que se conviertan en piedra de tropiezo y dañen la obra específica que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Es Primera de Corintios capítulo 5, desde el versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto es lo que el Señor quiere. Ya nuestro pan, ya Jesucristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por cada uno de nosotros. Por eso debemos de despojarnos de toda vieja costumbre. Por eso debemos de despojarnos de toda doctrina de vientos que hay por todo lado. Por eso debemos de despojarnos de
tener que escuchar lo que los hombres dicen, que nos desvían del Evangelio. Por eso dice aquí el apóstol Pablo a los corintios que celebremos la fiesta, pero no con la levadura vieja, sino con la levadura que de verdad es sincera, que es verdadera. Una levadura que nos lleva a ofrecer una vida espiritual totalmente renovada y santificada por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Una vida que se preocupa por no dejarse contaminar de las cosas externas, sino por lo que la palabra del Señor nos indica. Según el contexto y de lo que acabamos de leer, vemos la inmundicia, vemos las impurezas, vemos el adulterio, vemos que el hijo se acuesta con la mujer en este caso sí es la madrastra de su mujer y todas estas cosas. Vemos que hay un enredo y todos están envanecidos y todos están practicando cosas que no están bien, que son desagradables delante del Señor, pero acá podemos encontrar que quizás todas estas cosas están mal delante de Dios. Por eso en el versículo 7 el apóstol nos dice, limpiémonos de todas estas cosas, limpiemos nuestra masa, limpiémonos esta levadura, porque en realidad esto contamina y destruye, y esto no nos permite ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengamos mucho cuidado. A la gente hoy en día le es más fácil escuchar a muchas personas que no tienen autoridad, aún ni siquiera del Evangelio, y han terminado por ser contaminados, han terminado por ser destruidos y han terminado por desviarse del propósito del Señor, del Evangelio del Señor. Así que, mi amada iglesia, les invitamos a que de una manera consciente analicemos esto. Si somos como Jeremías, que en realidad somos verdaderos hombres de fe, verdaderos cristianos, que examinan todo conforme a la palabra del Señor y juzgan todo conforme a todas estas cosas, muy bien hacemos, porque nos preocupamos por nuestra vida espiritual. Si de pronto somos, como lo dijo John MacArthur, y somos pragmáticos, es ese tipo de personas que interpreta todo conforme a todas las cosas que vienen sobre su vida. Si son malas, ese Dios no es verdadero. Si son buenas, ese Dios sí es verdadero. Entonces, allí estamos cayendo mucho en el error y estamos prácticamente llevando un evangelio hipócrita en donde lo que la palabra del Señor dice no lo estamos viviendo. Así que no dejes que cualquier tipo de viento de doctrina leude lo que precisamente el Señor ha querido mostrarnos. Por eso dice Pablo aún a los Gálatas, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La contamina, la fermenta, la daña. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que precisamente Dios quiere hacer. No es porque queramos ser egoístas ante lo que el Señor, ante lo que usted quiera recibir o ante lo que usted necesita, no. Pero yo sé que si usted practica un verdadero evangelio, Dios estará dispuesto para obrar en tu vida. No hagamos las cosas al revés y no busquemos a Dios de una manera totalmente diferente a lo que el Señor nos ha querido mostrar a través de su palabra. Amén. Vamos a orar en este día y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien se glorifique en cada uno de nosotros y que nos ayude precisamente a llevar a cabo un verdadero evangelio. Amén. Una sana doctrina y que podamos estar atentos ante cualquier situación. Si todas las cosas que quizás se están diciendo, si lo que la palabra del Señor me indica y todo lo que los demás dicen es verdad o no es verdad. Acá tenemos lo que nos muestra verdaderamente las cosas y esto no permite que nos desviemos. Amén.
Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por ese mensaje, Señor, que nos ha llevado, Señor, a nosotros a reflexionar un poco, Señor. Muchas veces practicamos cosas que ni sabemos que tiene ese nombre. Hemos hablado de los pseudodoctores, hemos hablado de los gnósticos. Aquí aparece otra palabra que quizás nunca la habíamos escuchado, los pragmáticos, y a veces tenemos mucho de todos estos conceptos. A veces tomamos de una cosa de aquí, tomamos de esta religión, tomamos de esta otra, tomamos de esta otra, y tenemos una mezcla, Señor, de levadura, en donde se fermenta, Señor, lo que es verdaderamente el Evangelio. Y hemos terminado por caer en el error por costumbres, hemos terminado por caer en cuestiones, amado Rey, en pensamientos, razonamientos, hemos terminado por creer, Señor, cosas que no son ciertas, que no son bíblicas, que no son reales, y hemos terminado por practicar, Señor, cierto tipo de cosas que la verdad, Señor, estamos enredados como un ocho, confundidos. Así a veces llevamos nuestra vida espiritual. Así muchas veces llevamos, Señor, nuestra vida espiritual y terminamos por creer en algo, Señor, que quizás no es cierto. Y hoy, si así ha pasado, te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que cada día conduzcan nuestras vidas, Señor, para que no nos desviemos, Señor, de tu propósito, para que no nos desviemos, Señor, de tu palabra, para que no seamos confundidos, como dice tu palabra, Señor, que tú oraste, Señor, por tus discípulos, para que ninguno se perdiera en este mundo, solamente el hijo de perdición. De resto, rogaste por cada uno de ellos y dijiste, hasta el día de hoy los he guardado con tu palabra en oración. Guárdalos de aquí en adelante. Te ruego y te pido que guardes a la iglesia, que guardes a la congregación de aquí en adelante, Señor Padre. Tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres un Dios lleno de misericordia, Señor, en donde nos estás llevando y mostrando, Señor, y abriendo nuestros ojos, Señor, para no caer en el error. Si hay cosas que pasan, simplemente pregunto, averiguo. Si hay cosas doctrinales, simplemente me preocupo por escudriñar su palabra. Hay tantas cosas, Señor, en donde el corazón del hombre está tan leudado, está tan fermentado, que no le importa destruir los corazones de los demás. Por eso te ruego y te pido que cada día y constantemente estés guardando el corazón del ser humano y los estés llevando, Señor, y conduciendo, como dice tu palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Tú nos estás mostrando, Señor Jesucristo, que en ti, Señor, existe esta plenitud en donde no nos dejaremos desviar por absolutamente nada. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mis amados, todos y cada uno de los que escucharon este mensaje, yo les invito que si no lo han hecho, compártalo con todos sus contactos. Esto es importante para cualquier religión, para cualquier denominación, para que hayan personas que se preocupen por la palabra del Señor y que nunca la palabra del Señor sea leudada, ¿ok? Porque un poquitico de levadura leuda toda la masa, daña lo que quizás el Señor ha querido hacer y que lo hizo con esfuerzo, con sacrificio, con amor, con pasión. Pero muchos de nosotros terminamos en otras cuestiones. Recuerde que los fariseos y los escribas creían en el mismo Dios que nosotros creemos. Muchos creen en el mismo Dios que nosotros creemos, pero ¿hasta dónde podemos llevar a cabo el verdadero evangelio? Amén. Mis amados, les bendecimos, les amamos cada día más. Veo que
Hay muy pocos conectados. Ya están queriendo vacaciones espirituales. Bueno, vamos a ver, esperamos abrir la congregación. Mientras tanto seguimos conectados de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Si vemos que esto baja constantemente, tenemos que parar por un poco de tiempo, pero tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que caminar fortalecidos en el Señor. Les bendecimos, les amamos. Recuerde, de lunes a viernes a las 6 de la mañana nuestro tiempo devocional, y el día domingo continuamos con nuestro mensaje del Sermón del Monte, hablando de las bienaventuranzas. Un abrazo para todos, mil y mil bendiciones. Les amamos con todo nuestro corazón y nos vemos mañana nuevamente si el Señor así lo permite. Mil bendiciones, un abrazo para todos. Chao, chao. Un feliz día.